Qué bonito, apreciados hermanos, que podamos entender realmente cuál es el propósito por el cual nosotros existimos como iglesia. Tenemos una identidad, somos adventistas del séptimo día, pero también tenemos un propósito de existencia. Hay una misión que cumplir en estos últimos días. No podemos rehuir eso porque esa es nuestra identidad, ese es el propósito de nuestro existir como iglesia, como pueblo, presentar el mensaje que conocemos a toda lengua, tribu y nación. Qué bonito que usted y yo podamos entender que somos parte de un pueblo que Dios puso en la tierra para este tiempo. Todavía hay siervos y siervas de Dios, hijos de Dios, que están en Babilonia y que necesitan escuchar el fuerte pregón. Ese pregón no va a ser anunciado si nosotros no abrimos la boca. Como pueblo remanente, con el propósito que hemos sido establecidos, somos a los que nos corresponde llevar ese mensaje. Muy bien, queremos tener en este momento una oración especial por cada uno de ustedes, hermanos, sus familias, por aquellos que están ahorita conectados con nosotros acá en la sala del Zoom y también los que están en YouTube y los que van a seguir las transmisiones en otro momento. Queremos que sepan que el objetivo por el cual hacemos esto es para sonar esa voz de alerta porque necesitamos involucrarnos en el cumplimiento de la misión. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias infinitas porque nos has llamado a ser parte de un pueblo especial, con una identidad especial, pero también con un propósito de existencia, un propósito muy especial, con una misión que cumplir. Por eso, Padre, te agradecemos porque nos has tomado en cuenta y te suplicamos que nos dirijas paso a paso para cumplir fielmente la misión que nos has encomendado, llevar el mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos, Señor, para cumplir la parte que nos corresponde. Suplicamos en esta hora tu bendición para cada una de las familias que están conectados, Señor, en esta hora, que podamos experimentar tu presencia en nuestra vida y tu bendición. Reconocemos que no somos dignos, que no tenemos méritos, que todos los méritos le pertenecen única y exclusivamente a Jesús, nuestro Salvador. En su nombre poderoso oramos. Amén y amén. Muy bien, apreciados hermanos, la primera noche estuvimos hablando de la iglesia remanente, su identidad, la identidad de la iglesia remanente. Ese fue nuestro primer tema. También anoche estuvimos hablando acerca de la importancia del mensaje de los tres ángeles para este tiempo. Así que vimos la iglesia remanente, su identidad, su misión y la relevancia del mensaje de los tres ángeles para este tiempo en el que vivimos hoy. La temática de esta noche está dirigida hacia el, la misión que nos toca cumplir. Discípulos metidos en la misión hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra temática de esta noche. Somos discípulos y tenemos una misión. Somos discípulos en misión y nos corresponde llegar hasta lo último de la tierra. La misión, la misión en el tiempo
que nos ha tocado vivir a nosotros en los últimos días, la misión del remanente era la misma misión que el Señor le encomendó a los primeros discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y ahora el Señor, en los últimos días, a la iglesia remanente, el Señor le dice, por tanto, prediquen el Evangelio eterno en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es la misma misión que nos corresponde a nosotros. Es una misión muy grande, es una gran comisión, es una tarea enorme. Pero esta noche quiero que podamos leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de los Hechos. El libro de los Hechos dice allí en el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Tome la Biblia que podamos leer juntos. Entonces, el Señor les ordenó, versículo 4, Hechos 1:4, y estando juntos, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6, perdón. Entonces, en aquellos días habían reunidos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo, en estos días? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado el Señor Jesús y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. En primer lugar, les ordenó permanecer juntos, unidos allí en Jerusalén. Y se les prometió que iban a recibir el Espíritu Santo y que cuando recibieran el Espíritu Santo iban a recibir poder. El poder que se necesita para realizar esta gran tarea. Existe una contradicción en el cristianismo de hoy. Así es, apreciados hermanos. El cristianismo de nuestros días se ve contrariado. Mucha gente quiere ir al cielo. Mucha gente se quiere salvar. Pero son muy pocos los que desean participar en la misión que es la que nos puede preparar para ir al cielo. Es una contradicción muy grande. Quieren ir al cielo, pero no quieren participar en la preparación personal para ir al cielo. Muchos anhelan la segunda venida de Cristo, pero pocos viven como si Cristo viniera pronto. Anhelan la venida de Jesús, pero sus vidas hoy dice que no están esperando a Jesús. Muchos defienden las doctrinas, pero son muy pocos los que hacen discípulos. La mayoría y la mayor tragedia de la iglesia en este tiempo es que muchos están esperando una persecución. Pero, ¿por qué los habrán de perseguir si no están haciendo nada?
¿Por qué motivo habrán de perseguirlos si no están denunciando a Babilonia? El adventismo nació como un movimiento misionero. Sin embargo, hoy corre el riesgo de transformarse en una institución preocupada por la preservación más que por la proclamación en el nivel de iglesia. Nosotros no existimos como iglesia para preservarnos allí solamente. Nosotros existimos como iglesia para la proclamación, no para la preservación. De la preservación de la iglesia se encarga Dios. Nosotros existimos como iglesia para la proclamación. Por eso, la pregunta de esta noche es: ¿existe la iglesia para mantenerse en programas, estudiando, creciendo? ¿O existe la iglesia para terminar la misión a la cual le encomendó Cristo? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia en este tiempo? Es cierto, apreciado hermano y amigo, las programaciones, las estrategias, los estudios profundos, todo eso es importantísimo, pero no puede suplantar el cumplimiento de la misión. Si me enfoco en la programación y no en la predicación, estoy perdiendo el rumbo. El propósito del tema en esta noche es cuál es esa verdadera preparación para la segunda venida de Cristo, que no consiste solamente en que usted y yo conozcamos doctrinas o que conozcamos las profecías y que participemos de los programas, sino que participemos activamente en la misión bajo la unción del Espíritu Santo. La misión de la iglesia es la razón de su existencia. La iglesia existe porque tiene una misión. Si la iglesia no tuviera una misión, no tendría una razón de existir. La iglesia tiene una misión. Así que la misión de la iglesia nace en el corazón de Dios. No es un invento humano. La misión de la iglesia nace del mismo corazón de Dios porque Dios es un misionero. Recordemos allá en el mismo Génesis, cuando Adán y Eva habían fallado, habían comido del fruto prohibido, se habían acercado al árbol que no tenían que acercarse, le fallaron a Dios y estaban destituidos, estaban perdidos. ¿Qué hizo Dios? No los dejó a la deriva, no los abandonó. Dice la palabra del Señor que Dios mismo se acercó al huerto del Edén, caminando por allí. Y cuando lo oyeron, cuando escucharon la voz del Señor, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron porque tuvieron miedo. Pero el Señor tenía una misión. La misión de Dios allá en el huerto del Edén era buscar y salvar lo que se había perdido. Hoy en nuestros días, la palabra del Señor contundentemente nos aclara. Allí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de hombre, haciéndose semejante a los hombres, tomando la naturaleza humana, vino a esta tierra y estando ya en la condición de hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenía una misión que cumplir. Así que la misión nace en el corazón de Dios porque Dios es un misionero por excelencia.
Dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 55. El plan de redención de Dios, el plan de salvación, dice, el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que la salvación del hombre. Cristo vino a la tierra no solo para que los habitantes de este pequeño mundo considerasen la ley de Dios como debiera de ser considerada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Así es, apreciados hermanos. Dios es un misionero. Él tenía una misión que cumplir. Y la misión que vino a desempeñar nuestro Señor Jesucristo a esta tierra tenía motivaciones todavía más que solamente salvar al hombre. Tenía el propósito de vindicar el carácter de Dios. El carácter de Dios que había sido puesto en tela de juicio por Satanás allá en el inicio del conflicto, del gran conflicto en el cielo, cuando Satanás puso en duda el carácter del gobierno y de la ley de Dios, tratando de manchar el nombre de Dios. Y Dios tuvo que arrojar a Satanás y a sus demonios fuera del cielo y se puso en tela de duda el carácter de Dios. Al venir Cristo a esta tierra, vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo entero, pero también para salvar al ser humano, porque todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la misión no consiste únicamente en salvar personas, también consiste en vindicar el carácter de Dios en medio del gran conflicto. Número 2. El discipulado, eso en lo que usted y yo tenemos que introducirnos para poder desempeñar la función, se realiza mediante el método de Cristo. Entonces, en primer lugar vimos entonces que la misión nace en el corazón de Dios. Pero el cumplir la misión se realiza mediante el parámetro o el método de Cristo. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20 dice, por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones. Observe cuidadosamente, Jesús no dijo, hagan miembros. Jesús dijo, hagan discípulos. ¿Qué cosa es un discípulo? El Señor nos mandó no a ser miembros de una iglesia, sino a ser discípulos. A que usted y yo seamos discípulos y hagamos nuevos discípulos. Un discípulo no es un asistente a una iglesia, no es un simpatizante con una religión, no es un consumidor de un culto religioso. No, un discípulo es alguien que llega a conocer a Cristo, que sigue a Cristo, que obedece a Cristo y que predica a Cristo para producir otros discípulos. Eso es un discípulo y eso es lo que hemos sido llamados para que nosotros seamos y hagamos, a ser discípulos. San Lucas capítulo 9 versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que el discipulado implica una renuncia a mis intereses, a mis deseos, a mis ambiciones, a mis propósitos, a mis prioridades. Ser discípulo significa llegar a experimentar una transformación en la vida mía, en mi vida personal, pero eso solamente se llegará a cumplir por medio de la obediencia. Así es, apreciados hermanos, obediencia.
obediencia. Por eso aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Obediencia en seguir las reglas de Dios. Obediencia en permanecer en unidad, con valentía, proclamando, experimentando la conversión y llevando a otros a experimentar la conversión. Así que el propósito de Dios como misionero y del método de Cristo en la tarea de hacer discípulos es que usted y yo no seamos simplemente participantes de un entretenimiento religioso. No, tampoco es que usted y yo seamos parte de una exhibición emocional, que nos emocionemos y que cantemos y que lloremos, porque la vida espiritual no es un espectáculo, no es un entretenimiento, no es una exhibición de carácter emocional. ¿Cuál es el propósito entonces? Ser y hacer discípulos. Y para eso, usted y yo necesitamos conocer a Cristo, estar cerca de Él. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esos son discípulos, los que son llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué es eso? Bueno, es que la palabra del Señor dice que la iglesia tiene que estar tomada por el Espíritu Santo. Y por eso muchas veces no se desempeña el propósito. Por eso muchas veces no se cumple el propósito porque nuestra vida no está tomada por el poder del Espíritu Santo. Dice el conflicto de los siglos en la página 669, la gran obra del Evangelio no ha de cerrarse con menor manifestación del poder de Dios que el que señaló su comienzo. ¿Cómo inició la gran comisión que el Señor le encomendó a sus discípulos? Con el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana. ¿Cómo se terminará la obra en los últimos días? Con el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. El problema es cuando sacamos al Espíritu Santo de la escena y entonces nos convertimos en religiosos. No somos llamados a ser religiosos, somos llamados a ser discípulos. No se trata de estrategias, no se trata de programas, de planes, se trata de oración, de consagración, de pedir más y más, ser dirigidos por el Espíritu Santo y entonces las estrategias y los programas serán efectivos, pero sin el poder del Espíritu Santo no tendremos éxito. En tercer lugar, entonces, apreciados hermanos, necesitamos entender que estamos en el gran conflicto y que el gran conflicto también entra en el área misionera. La gran controversia también llega al asunto misionero. Existe una pregunta que atraviesa toda la Biblia. ¿Quién merece adoración? ¿Quién merece lealtad? ¿Quién merece obediencia? La palabra de Dios, el escrito está, o lo que yo pienso, o lo que otra persona piensa, o lo que X o Y religión enseña. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, el mensaje de los tres ángeles nos dice a nosotros, adorad a aquel que hizo los cielos
la tierra, el mar y las fuentes al creador de los cielos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Satanás acusa, pero Cristo nos salva. Debemos de seguirlo solamente a Él. Y si Él nos ha llamado a nosotros para que hagamos discípulos, primero para que seamos discípulos y también para que hagamos otros discípulos, debemos de ser obedientes entonces. Mateo capítulo 24 en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es una afirmación categórica. Este evangelio será predicado en todo el mundo. Participe usted o no participe usted, este evangelio será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Pero, ¿cómo nos tomará el fin? ¿Nos tomará participando en la gran comisión o siendo espectadores? De que este evangelio será predicado en todo el mundo, eso será así, porque escrito está. El asunto es, ¿voy a participar yo de esto que escrito está? ¿O simplemente voy a ser un observador? No fuimos llamados para ser observadores. Fuimos llamados para proclamar, para ser participantes. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 340, los que esperan al esposo han de decir al pueblo, he aquí nuestro Dios, Él viene y Él nos salvará. Los que esperan al esposo, los que esperan a Dios, han de proclamar al pueblo, he aquí el esposo viene. Son participantes activos, están involucrados, no son espectadores. El asunto es de qué lado estoy yo. Un punto más en esta noche para que podamos abarcar o extender un poco más la temática. Los discípulos en nuestro tiempo, en el espacio contemporáneo en el que nos tocó vivir, que hay inteligencia artificial, que ya hoy vivimos en lo que se le ha denominado la posverdad, donde cada uno tiene su propia verdad, donde la gente cree que toda la información está en la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial lo sabe todo, cuando el único que lo sabe todo es Dios. Vivimos una revolución sin precedentes en aspectos tecnológicos. La inteligencia artificial redefine muchas cosas, entre cuales la educación, la economía, la comunicación, la producción del conocimiento. La inteligencia artificial se mete todo eso y trata de reconfigurar el pensamiento de las personas. Pero también entonces, ¿será que la inteligencia artificial hoy está redefiniendo lo que significa el desafío misioneros que tenemos como iglesia? ¿Será que ya la gran comisión es algo que está fuera de moda? La tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La tecnología nos puede ayudar. En este momento estamos utilizando la tecnología y nos ayuda porque tenemos una misión que cumplir. Pero no puede suplantar, puede ayudarnos, pero no puede suplantar ni puede redefinir lo que significa el cumplimiento de la misión. Hoy muchos creen
que solamente con enviar un mensaje de WhatsApp o colocar un posteado en una página de Facebook o en cualquier otra red social, simplemente ahí está predicando. Y es cierto, se pueden utilizar las redes sociales para hacer la predicación. En este momento estamos utilizando las redes sociales, pero no es eso en un fin como tal. No es allí donde solamente podemos desenvolvernos usted y yo. ¿Por qué? Porque debemos de buscar a las personas y el contacto personal nunca será sustituido por este tipo de herramientas que tenemos a nuestra disposición. Son importantes, son herramientas, tienen alcance, pero la proclamación del mensaje tiene que ir más allá. Tiene que impactar mi vida personal y mi entorno personal. ¿Por qué? Porque yo debo de reflejar a Cristo en mi vida y eso tiene que impactar la vida de otras personas y eso me pondrá en contacto con aquellos que quieren conocer la verdad. ¿Por qué? Porque la tecnología, que es uno de los elementos que está distrayendo más a la iglesia en nuestros días, la tecnología no puede producir una conversión, solo la palabra de Dios. La tecnología puede responder preguntas, pero no puede impartir la esperanza que habita en nosotros y en la palabra de Dios. Puede tal vez imitar cierto grado de compasión por las personas, pero no puede amar de manera sacrificial como lo hizo Cristo y como lo hace la iglesia que se sacrifica para seguir predicando. Así que la tecnología es una herramienta en nuestro tiempo, es una herramienta, pero nunca será un sustituto de cómo debemos desempeñar la gran comisión. La gran comisión se va a desempeñar única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo que no va a habitar en dispositivos o en tecnologías. La unción del Espíritu Santo vendrá sobre personas físicas, así como usted y como yo, que tenemos que ser proclamadores con nuestra voz, con nuestra vida, en nuestro entorno, utilizando todas estas herramientas, pero en nuestra vida personal también. Hasta lo último de la tierra, dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero, ¿será que yo me tengo que ir entonces hasta lo último de la tierra para poder involucrarme en el cumplimiento de la gran comisión? Pues no, porque dice primero en Jerusalén, después en Judea y hasta lo último de la tierra, y es cierto, tenemos una misión global que desempeña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene una misión global que está presente en todas partes del mundo, y hay misioneros, y hay programas misioneros, y hay redes, y hay canales, y hay radio. Todo eso son herramientas para la predicación del Evangelio a nivel global. También existe la misión digital, pero la misión también es un asunto personal y nosotros lo conocemos como el evangelismo personal, el evangelismo persona a persona. ¿Sabe, apreciados hermanos? Hay personas que piensan que el evangelismo le corresponde solamente a los pastores o a los ancianos o a los líderes de la iglesia. Y no es así. La evangelización, el cumplir con la gran comisión nos corresponde a todos. Y así lo señala muy bien el servicio cristiano. Dice en la página número 14, no recae sobre unos pocos la responsabilidad de ir con el mensaje de la misericordia. Todos los que han recibido a Cristo son llamados a trabajar por la salvación de sus semejantes. Todos
¿Quiénes? Los que han recibido a Cristo son llamados a trabajar en favor de sus semejantes. No solo los que atienden la radio, no solo los que trabajan en la televisión, no solo los misioneros transculturales o los misioneros digitales. No, apreciados hermanos, todos podemos y debemos participar en la comisión. Todos hemos sido llamados para participar de la gran comisión. Y por eso el Señor nos promete que en estos últimos días Dios va a derramar de forma especial una lluvia tardía sobre la iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, que la tierra será alumbrada con la gloria de Dios. El mensaje que ha de proclamarse en la tierra ha de alumbrar al mundo entero con la gloria de Dios. Entonces, para que la gloria de Dios abarque toda la tierra, necesitamos entender. Y dice que la gloria es el carácter de Cristo que se refleja en su pueblo. El fuerte pregón será doctrinalmente un asunto sólido, con fuerza, con doctrinas que son sustentadas en la palabra de Dios, pero también será un asunto espiritualmente poderoso y misioneramente expansivo que llegará a toda la tierra. ¿Cómo se hará eso? Sí, se utilizará la radio, utilizará la televisión, los medios digitales, las redes sociales, todo se va a utilizar, pero la gloria de Dios será reflejada en el pueblo de Dios, en usted y en mí. Santos hombres y mujeres que resplandecerán de santa consagración, que irán de lugar en lugar predicando la palabra de Dios, porque todos los medios tecnológicos no sustituyen tu parte y mi parte. Lo que tú debes hacer y lo que yo debo hacer es insustituible, ni siquiera por las tecnologías, ni siquiera por nuestras ofrendas o nuestras donaciones especiales. La parte que yo debo de realizar es un asunto personal y es sumamente importante que yo entienda esto. Y quiero leer una cita en esta hora, una cita importante que nos recuerda lo siguiente. Dice, esta cita la encontramos en el Servicio Cristiano en la página 76. Enseñen los predicadores a los miembros de la iglesia a fin de que puedan crecer espiritualmente y que puedan llevar la carga que el Señor les ha impuesto de conducir almas a la verdad. Una cita más. Cuanto más procure uno explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más clara se le presentará. O sea, más claridad habrá en la persona. Cuanto más usemos nuestros conocimientos y ejercitemos nuestras facultades, más conocimiento y poder tendremos. Y esta otra cita me llama poderosamente la atención y dice, a fin de entrar en el gozo del Señor y de ver a las almas redimidas por su sacrificio, debemos de participar en las labores en favor de los que han de experimentar la redención. Sigue diciendo acá la inspiración. Dice, los que rechazan, y ahora estamos hablando de los que rechazan, los que rechazan el privilegio del compañerismo con Cristo en el servicio, los que dicen, no, yo no puedo dar un estudio bíblico, yo no puedo involucrarme, yo no tengo el tiempo,
no tengo las habilidades, no tengo el conocimiento. Los que rechazan el privilegio del compañerismo con Cristo en el servicio cristiano, ¿sabe qué están rechazando, apreciado hermano? Dice en la conducción del niño, en la página 74, dice, rechazan la única preparación que imparte idoneidad para participar con él en el reino de la gloria. Así es, apreciado amigo y hermano. Los que no participan de la gran comisión están despreciando lo único que los habrá de preparar para entrar al reino de la gloria. Si es que la predicación del Evangelio no es una necesidad de los que se están perdiendo. Sí, los que se están perdiendo, los que están en Babilonia necesitan escuchar. Por supuesto que sí, porque Dios todavía tiene pueblo en Babilonia. Ellos necesitan escuchar el mensaje, pero el problema más crítico es que yo lo necesito. Porque si yo no participo de la gran comisión, estoy rechazando la única preparación que constituye la preparación para entrar idóneamente a la mansión celestial. Así es una necesidad. El Señor Jesucristo dejó la gran misión, la gran comisión. El Señor Jesucristo dejó el que usted y yo pudiéramos participar en esta gran obra de llevar el mensaje del Evangelio eterno a toda tribu, nación y lengua. El hecho de que usted y yo participemos, el Señor lo dejó en esta tierra para que usted y yo nos preparemos para el reino de la gloria. Constituye la única forma en la que usted y yo podemos prepararnos para el cielo. Y alguien puede decir, no, pastor, yo me preparo yendo a la iglesia, dando mis diezmos y mis ofrendas y conociendo en profundidad las doctrinas y las profecías bíblicas, dejando de hacer esto y dejando de hacer aquello. Así es como me preparo yo para la vida eterna. Te tengo una noticia, apreciado hermano. Todo eso es importante, pero es muchísimo más importante y es una cuestión sumamente importante y de vida eterna que participemos en la gran comisión. Así es. En el cielo no habrán coronas sin estrellas. Todos los que entren por las puertas de la Nueva Jerusalén habrán sido parte, habrán hecho compañerismo con Cristo en la tarea de buscar a otros. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Todo aquel que quiera ser el discípulo de Cristo tiene que andar como Él anduvo. ¿Qué hiciste con la verdad que has recibido? La iglesia remanente no fue llamada para sobrevivir nada más en los últimos días. La iglesia remanente fue llamada para anunciar esperanza. No nacimos para ocupar las bancas de la iglesia, aunque son importantes y hay que participar de la iglesia, pero nacimos para hacer discípulos. No fuimos bautizados simplemente para observar cómo otros cumplen la comisión. Nosotros nos bautizamos porque ahora queremos ser parte del ejército de Dios que sigue adelante buscando a otro, buscando a uno. Esa es mi tarea, buscar a uno más para Cristo. ¿Qué respuesta tenemos como iglesia para estos últimos días? ¿Qué le vamos a responder al Señor? Ojalá que nuestra respuesta sea la misma con Isaías. Heme aquí, Señor.
envíame a mí. Que podamos estar nosotros conscientes de la gran tarea que tenemos por delante y que el Señor nos ha llamado. Vamos a escuchar este canto nuevamente y vendremos para la oración final. Vi un ángel volando por el cielo, tenía el evangelio eterno para proclamar a toda tribu y nación. Temed a Dios y dadle gloria, que su juicio al fin llegó. Y aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús. Y aquí están también los que guardan la ley del Señor, los que esperan en su amor. Que es fiel y verdadero, despierta al final del tiempo para proclamar: Babilonia ya cayó. Temed a Dios y dadle gloria, que su juicio al fin llegó. La paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús. Y aquí están también los que guardan la ley del Señor, los que esperan en su amor. Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de las ciudades y que no tengan parte en sus plagas. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, junto al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a la que llegará el mundo cuando los poderes de la tierra se unan para hacerle guerra a los mandamientos de Dios. Las primicias para Dios, y aquí están a sus pies. Y aquí están a sus pies los que esperan a Jesús. Y aquí están
a la paciencia de los santos, los que esperan a Jesús. Que Dios los bendiga. Así es, apreciados hermanos. Hay una tarea que desempeñar, hay una tarea que cumplir. Y quiero terminar esta noche con una bienaventuranza. Quiero terminar con lo que dice el Evangelio según San Lucas. Dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 12 en el versículo 43 dice, Bienaventurado aquel siervo, bienaventurado aquel siervo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo su voluntad. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero aquel siervo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados, a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, el Señor vendrá, y aquel siervo vendrá el día en que aquel siervo no lo espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Porque aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Y a esta iglesia, al pueblo remanente, a usted y a mí, apreciado hermano, se nos ha encomendado mucho. El último mensaje de amonestación al mundo está en nuestras manos. Y muchos no les importa. Muchos piensan que el Señor se tarda y pierden el tiempo en las cosas de este mundo. Siervo malo y negligente. Pero bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo su voluntad, porque el Señor le dirá, ven, siervo bueno, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero ser aquel siervo malo que será castigado, que será echado fuera de la gracia de Dios. Quiero ser aquel siervo que cuando el Señor venga me encuentre haciendo su voluntad. ¿Cuál es tu decisión? Que puedas involucrarte en la gran comisión, no porque te lo pide una persona, no porque lo programa una iglesia, no porque la estrategia, no, que te involucres en la gran comisión porque es necesario que ganes a uno, gana a uno para Cristo. Eso es digno y eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Padre, gracias, porque en estas 3 noches nos has hablado, Señor, de nuestra identidad y de nuestro propósito. Hemos recordado el mensaje que tenemos que anunciar, el mensaje de los 3 ángeles, el evangelio eterno a toda tribu, lengua y nación. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Bendito Dios, gracias por ese mensaje que has depositado en nuestras manos. Y hoy, Señor, gracias porque sigues invitándonos
a participar. Y es necesario que participemos porque es nuestra preparación para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. En tus manos, Señor, encomiendo a cada uno de mis hermanos que en esta hora están escuchando esta temática. Que tu Espíritu Santo pueda hacer con cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, apreciados hermanos. Los invitamos desde ya. La próxima semana estaremos realizando una santa convocatoria a partir de este domingo hasta el próximo viernes y todo pasará a través de este canal Mega Evangelismo y también acá a través de Zoom. Que el Señor les bendiga.